Hola de nuevo, mi nombre es David Fernando Guerrero Vanegas y en este nuevo capítulo del curso básico de HTML5 y CSS3 te voy a explicar cómo funciona el modelo de caja y por qué se llama de esta manera. Además, también te daré una visión más profunda de su comportamiento. Todo en CSS tiene una caja alrededor y comprender este concepto es clave para poder crear diseños con CSS o para alinear elementos con otros elementos. En este artículo echaremos un vistazo más de cerca al modelo de caja en CSS con el que vas a poder crear diseños de compaginación más complejos con una comprensión de cómo funciona y la terminología relacionada. El nombre Box Model se debe porque en los navegadores web todo se construye a partir de cajas. Todos los elementos HTML se pueden considerar como cajas. Entonces, lo primero que debemos de entender es que cada elemento que definimos en un documento HTML se mostrará en el navegador como una caja rectangular. Esta es la forma en que se representan todos los elementos. No existen elementos triangulares, redondos, poligonales ni de cualquier otra forma geométrica. Todos los elementos en HTML por defecto son rectangulares, ya que internamente el navegador dibuja un rectángulo, aun cuando visualices en un sitio web algún elemento diseñado en CSS que utiliza bordes redondeados para parecer un círculo. Ese elemento seguirá siendo rectangular. Y esto es porque, como te he dicho anteriormente, cada elemento del diseño web es una caja. El navegador renderiza cada elemento de la página web como un elemento rectangular y con CSS podemos definir propiedades como el tamaño, el color, los estilos, el margen y muchos más de estos elementos rectangulares. Esto puedes comprobarlo directamente en tu navegador web con la ayuda de la propiedad Outline. Accede a las herramientas de desarrollo con el botón derecho o secundario del mouse en una página y selecciona la opción de inspeccionar. Se mostrará el código HTML y los estilos de la página web. Selecciona la pestaña Editor de estilos y digita la siguiente instrucción: asterisco, abro y cierro llaves, outline, dos puntos, un píxel, una línea sólida y un color cualquiera. Observa cómo en este sencillo ejemplo todos los elementos de la página de inicio de Google son de forma rectangular. Esto lo puedes hacer con cualquier otro sitio web. En CSS en general hay dos tipos básicos de cajas: cajas en bloque y cajas en línea. Estas características se refieren al modo como se comporta la caja en términos de flujo de página y en la relación con otras cajas de la página. A menos que decidamos cambiar el tipo de visualización en línea, elementos como los encabezados, por ejemplo un H1, y todos los elementos P usan por defecto block como tipo de visualización externa. Los elementos A o ancla que se utilizan para los enlaces es un ejemplo de elementos que se muestran en línea por defecto. El tipo de caja que se aplica a un elemento está definido por los valores de la propiedad DisplayBlock e Inline. Las cajas en bloque por defecto ocupan todo el espacio a lo ancho del contenedor. El elemento HTML común para una caja de bloques es el elemento div. Las cajas en línea por defecto toman el espacio según el contenido envuelto. El elemento HTML más común para una caja en línea es el elemento spam. En este punto será mejor que también expliquemos los tipos de visualización interna y externa. Cuando las cajas tienen un tipo de visualización externa, esto define si se trata de una caja en bloque o en línea. Y cuando las cajas tienen un tipo de visualización interna, esto determina cómo se disponen los elementos dentro de esa caja. Sin embargo, podemos cambiar el tipo de visualización interna utilizando valores de display como flex. Cualquier elemento que sea hijo directo de esta caja pasará a comportarse como un elemento de tipo flex, de acuerdo con las reglas que se establecen en las especificaciones de Flexbox, tema que veremos más adelante. Cada elemento es una caja que tiene 4 lados y se compone de 4 áreas. 3 internos: el content o contenido, el padding o relleno y el border o borde.
y un externo que es el margin o margen. El modelo define cómo funciona en conjunto las diferentes partes de una caja para crear una caja que puedas ver en tu página. Al hacer una caja de tipo bloque con CSS tenemos los siguientes elementos. El contenido de la caja o content box es el área donde se muestra el contenido, cuyo tamaño puede cambiarse utilizando propiedades como width y height. El relleno de la caja o padding box es el espacio transparente alrededor del contenido y es posible controlar su tamaño usando la propiedad padding y otras propiedades relacionadas. El borde de la caja o border box es el borde de la caja que envuelve el contenido y el de relleno. Es posible controlar su tamaño y estilo utilizando la propiedad border y otras propiedades relacionadas. El margen de la caja o margin box es la capa más externa, envuelve el contenido, el relleno y el borde como espacio transparente entre la caja y otros elementos. Es posible controlar su tamaño usando la propiedad margin y otras propiedades relacionadas. Las herramientas del desarrollador pueden facilitar la comprensión del modelo de cajas. Si vas a inspeccionar cada elemento HTML con la herramienta de desarrollador de tu navegador, hay una pestaña llamada estilos y lo que hace es mostrar el modelo de caja. Inspeccionar un elemento de esta manera es un modo excelente de descubrir si tu caja es en realidad el tamaño que crees que es. El content o contenido es representado por el color azul, el padding es representado por el color verde, el border por el color amarillo y el margin por un color naranja. Apliquemos toda esta teoría directamente con un par de elementos HTML usando nuestro editor de Visual Studio Code. Crea un documento nuevo dentro de la carpeta del proyecto. Y como siempre, lo primero es iniciar con la directiva doctype para HTML5. El paso siguiente es establecer el idioma a español con el atributo lang de la etiqueta HTML, seguido del título de la página, por ejemplo, modelo de caja. Siguiendo la estructura del DOM, es decir, dentro del body vamos a definir dos etiquetas div. La primera con el contenido que diga caja 1 y la segunda que diga caja 2, y ambas con una clase llamada box, las cuales me van a servir como estructura para empezar a diseñar dos cajas. Ahora vamos a utilizar algunas propiedades CSS para establecer los atributos de las cajas, tales como alto, ancho, color, entre otros. Comencemos enrutando el archivo .css. Recuerda que para eso debes usar la etiqueta link y dentro del atributo href debes colocar la ruta relativa. En este caso en concreto, dentro de la carpeta CSS que hemos venido trabajando en las últimas clases. Ahora puedo presionar la tecla control y simultáneamente dando un clic con el puntero del mouse sobre la ruta ya definida puedo seguir el vínculo. Como el archivo estilos.css no ha sido creado, Visual Studio Code preguntará si deseas crear este archivo. Confirma y ya puedes comenzar a poner todo el estilo que necesites. Definamos primero entonces el selector por clase box asignado a los elementos div. Establezcamos ahora unas dimensiones alto y ancho, un ancho de 500 píxeles y un alto de 200 píxeles. Recuerda guardar los cambios. Regresemos al documento HTML. Guarda también los cambios y ábrelo usando Live Server. Visualmente hasta el momento solo tenemos los textos caja 1 y caja 2, pero inspeccionemos el código dentro del navegador y analicemos el modelo de caja. Observa cómo al seleccionar cada elemento div dentro del inspector de elementos se sombrea el área de cada caja de color azul y me muestra sus dimensiones. Lo mismo sucede al seleccionar el área de contenido desde el modelo de caja en la pestaña de estilos. Si definimos ahora un ancho también de 200 píxeles y guardamos, observa cómo ahora las dimensiones mostradas desde el modelo de caja ya tienen el nuevo tamaño formando una figura totalmente cuadrada. El borde es la línea que rodea la caja.
es como la frontera que rodea al elemento. Esta se utiliza para darle una apariencia estética a la caja, pues nos permite dibujar una línea de algún color y puede tener estilos como observas en esta imagen. Las tres propiedades básicas para crear bordes son: Border Width indica al navegador el tamaño del borde, normalmente se utiliza el valor en píxeles para esta propiedad. Border Style define el estilo o tipo de línea y Border Color define su color. Adicionemos ahora unos bordes para ver los límites de cada una de las cajas. Border Width con un valor de 5 píxeles. Border Style con un estilo de una línea sólida. Y Border Color con un color rojo. Guardamos los cambios y observa cómo con estos atributos se dibujan los bordes que delimitan las cajas, dejando ahora sí en evidencia el espacio ocupado por cada caja mediante las etiquetas div. La mayoría de los desarrolladores web no utilizan estas tres propiedades por separado. En su lugar existe un shortcut que se define únicamente con la palabra border, seguida de los dos puntos y los tres valores separados por un espacio: grosor, estilo y color. Si deseas tener una separación entre elementos HTML, entonces debes establecer unos márgenes. El margen es la última área del box model y se puede ver como una separación invisible o transparente que ayuda a separar los elementos uno de otro. Cuando definimos un color o imagen de fondo, esto se propaga a esta sección. Los márgenes siempre quedan fuera del modelo de caja, por lo que se puede utilizar para crear espacios entre los elementos. Recuerda también que los valores pueden ser positivos o negativos. Los márgenes se definen mediante el atributo margin con su respectivo valor en píxeles. Definamos, por decir algo, que cada una de las cajas del ejemplo van a tener un margin de 30 píxeles. Observa cómo ahora existe una separación no solo entre estos dos elementos, sino que también se creó un espacio entre el borde izquierdo y superior del navegador y las cajas 1 y 2, la cual puedes corroborar con ayuda de las herramientas de desarrollador, ubicando el modelo de caja en la pestaña de estilos. Supongamos que solo quieres crear una separación únicamente entre los dos elementos sin que se genere también un espacio entre los bordes del navegador y un elemento. Para eso entonces debes especificar únicamente el margen a afectar. Top si el margen es superior, bottom si el margen es inferior, left o right si los márgenes son izquierdo o derecho respectivamente. Borremos todos los márgenes para solo afectar el margen inferior. Entonces debes declarar la propiedad margin bottom y darle el valor en píxeles, en este caso 30 píxeles. Guarda y observa cómo se ve afectado el margen inferior. Una vez más puedes comprobarlo inspeccionando con las herramientas de desarrollador. Por último, veamos con un ejemplo el concepto de padding, que es el área alrededor del contenido. Debes tener en cuenta que el padding también es transparente. El padding es una separación o espacio interior que existe entre el contenido y el borde de la caja, el cual se utiliza para dar una apariencia estética más atractiva y que el contenido no esté pegado al borde. Cabe mencionar que el padding sigue siendo parte de la caja visible, por lo que si tenemos una imagen o color de fondo, este se extenderá a través del padding, al cual a su vez estará delimitado por el borde. Puedes usar el mismo valor en toda la caja, por ejemplo, padding de 20 píxeles, o puedes darle padding solo a un lado de la caja, por ejemplo, padding left 20 píxeles. En cualquiera de los dos casos puedes verificar estas medidas inspeccionando cada elemento con la ayuda de las herramientas de desarrollador. Algo que siempre debes tener en cuenta es que cuando se establece una altura y un ancho en un elemento, esto solo se aplica al área de contenido de la caja y no a la caja completa. El padding y el border se añaden al ancho y al alto para obtener el tamaño total de la caja.
es decir que el resultado final de las dimensiones de la caja es la suma del content más el padding más el border más el margin, tanto izquierdo como derecho y superior e inferior. Pues bien, mi estimado amigo, de esta manera hemos llegado al final de otro capítulo, sacando como conclusión 5 ideas generales. Primera, que cada elemento HTML en una página web es una caja rectangular. Segunda, el contenido de la caja es donde aparecen texto, imágenes, entre otros elementos. La tercera, que el padding es el área alrededor del contenido. Cuarto, que el border es una línea que rodea al padding y al content. Y 5, que el margin es la separación entre una caja y las cajas adyacentes. Si te ha sido útil la explicación, dale un me gusta al video, pues esto me motiva para seguir creando contenido para ustedes a través del canal de YouTube. También puedes dejar tus comentarios acerca de este curso, los cuales estaré leyendo y dando respuesta cuando sea necesario. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones automáticas. Mis mejores deseos y te veo en el siguiente capítulo, donde abordaremos un tema muy corto referente a qué son las pseudoclases y los pseudoelementos.